Jorge, gracias por tu invitación. Valoro muchísimo el trabajo que estás haciendo, todo este desarrollo, este canal de difusión, el congreso, el primero que se está realizando, así que la verdad es que los felicito por semejante labor que están haciendo, trayendo conciencia y mensajes que necesitamos informarnos, tener más conocimiento en distintas áreas, ¿no? Recién escuchaba la charla anterior y me nutrí un montón, inclusive cuando el alimento para la medicina ayurveda es la base, ¿no? Así que gracias por toda la información compartida por Fernando. Y bueno, gracias a todos los que están presentes en la reunión el día de hoy, en esta presentación que les voy a compartir. Soy médica, como bien me presentó Jorge, somos colegas. Sí, hice la transición de la medicina clínica tradicional e inmediatamente tomé la iniciativa de empezar con medicinas holísticas, ya que soy una apasionada por la medicina, pero más allá de la medicina, por la salud, por la vida, por la verdad. Entonces, siempre tuve una inquietud muy grande y fui imparable porque cuando no encontraba resultados, cuando no encontraba ciertas respuestas, ¿no? Desde la medicina tradicional, empezaba a buscar más opciones, más alternativas, porque no me conformaba tan solo con un diagnóstico, con un tratamiento, con un pronóstico que sea irreversible, incurable, y por sobre todo con ver a cantidad de pacientes, de personas que tengan que convivir con un diagnóstico, con un dolor, con una afección toda su vida, y tener que aceptar que eso sea así. La verdad es que no lo compartí nunca, entonces desde ese lugar empecé a buscar, a interiorizarme en otras técnicas, en otras herramientas. Inmediatamente, gracias a la formación que tuve en la Universidad Maimónides en Buenos Aires, que tiene una visión bastante amplia, integral, donde ya desde la medicina tradicional podíamos tener como opciones rotativas la medicina ayurveda, la homeopatía. Entonces comenzamos a tener conceptos que eran más bien integrales desde la formación básica. Y ya de por sí era una medicina más bien orientada a la familia más que a lo individual o las superespecializaciones. Entonces, esta visión integral me permitió ahondar en la medicina ayurveda, en fitoterapia, en la biología total de los seres vivos, en técnicas de autoconocimiento, hasta llegar actualmente a la medicina cuántica, que hacía tiempo, llevo más de 12 años de terapia en particular, ¿no? De consultas particulares con la medicina integral, y hacía tiempo venía pidiendo que llegue a nuestras vidas alguna herramienta que nos permita avanzar en tiempos más rápidos, por sobre todo cuando buscamos respuestas rápidas, porque muchas veces nos encontramos con que no solo depende de la relación que tengamos con el paciente, de las herramientas que nosotros ofrecemos, que son muchísimas las herramientas que podemos brindar frente a cada enfermedad, frente a cada afección. Sin embargo, en muchos casos depende del paciente, ¿no? Depende de cómo el paciente acepta estas indicaciones, las hace y toma una postura, un lugar activo en el tratamiento, desde cambios de hábitos alimenticios, desde ahondar en profundidad en sus emociones, en su mente. Y ni hablemos del campo energético, que es el principal campo, que es difícil de abordar en muchos casos porque no hay un trabajo personal o un desarrollo, ¿no? Una evolución de conciencia, de despertar, que aborde directamente este campo. Si vamos a la base, ¿no? Empezamos con medicinas ancestrales, que son las primeras que empiezan a traer conceptos de la salud, y son conceptos integrales, ¿no? Las medicinas orientales, hace más de 5.000 años atrás, hablaban de que una persona estaba compuesta primeramente por un campo energético y luego por campos mentales, emocionales y físicos. Y que este campo energético estaba configurado con miles de canales energéticos conocidos o llamados como nadis, que se entrelazaban en puntos más grandes, en vórtices que se llamaban marmas, y luego circulaban y se
encontraban en los principales vórtices conocidos como chakras, ¿sí? En estos vórtices es donde se maneja el mayor acúmulo de información energética en nuestros cuerpos, que está localizado principalmente sobre la columna vertebral. Son 7 los principales, aunque existen más todavía, y este canal energético, este cuerpo o campo energético que configura un campo electromagnético, tiene una información sumamente importante para todo lo que va a suceder en nuestro cuerpo físico. Los orientales iban al médico cuando estaban sanos, ¿sí? Porque justamente trabajaban con medicinas preventivas, porque percibían que si había algún tipo de bloqueo, algún desequilibrio, algún desorden en este campo, lo debían abordar antes de que exista una manifestación en el cuerpo físico, en donde a veces el tiempo de manifestación puede llegar a ser hasta 6 meses después de un bloqueo en el campo energético. La ciencia, con el paso del tiempo, pudo descubrir, pudo comprobar que hay una asociación directa e inmediata entre el campo energético, entre estos canales llamados nadis, con las dendritas. Las dendritas vienen a ser los brazos o las piernitas, digamos, de las neuronas, que reciben de manera inmediata y de forma continua el flujo de información energética. Es decir, que lo que sucede en nuestro campo energético tiene una repercusión inmediata en nuestro sistema nervioso. Y de esta manera se traduce esta información a la materia, ¿sí? Acá aparece la materia, pero la materia viene a ser en realidad un área que es inferior al campo energético. Sucede no solo en la totalidad de nuestros cuerpos, sino también de nuestros átomos, de nuestro ADN. Hasta el momento, la ciencia tradicional, la medicina occidental, considera a la materia para el estudio, para el diagnóstico y para el tratamiento de una enfermedad. Solo a la materia, basándose en los conceptos o las leyes de la física tradicional, la física de Newton, en donde todo se debe y se puede medir en tiempo y espacio. Aparecen en 1916 nuevos conceptos que están configurados desde la física cuántica, la mecánica cuántica, en donde científicos como Planck, por ejemplo, Tesla, empiezan a descubrir efectos que tienen que ver con un campo que no ha sido medido y que no es medible, pero que existe. Y es el campo de la física cuántica, de la mecánica cuántica, porque resulta que ese átomo o que ese ADN, en donde solo nos enfocábamos en su núcleo, con sus protones y neutrones, con sus electrones, no solo está configurado o guiado por eso que vemos y que podemos medir en un tiempo y espacio, sino que eso es solo el 10%, que el 90% está configurado por su campo electromagnético, su carga electromagnética, que se da a raíz de la energía que emiten sus electrones y los paquetes de información llamados quantum, de ahí viene la física cuántica, en donde entra el principio de onda-partícula, porque aquella información de repente puede estar quieta como puede estar en movimiento. Y ahí es donde aparece el concepto de que cada uno crea su propia realidad, porque todo está tan entrelazado, sin tiempo ni forma, que podemos ver al mismo tiempo una partícula quieta o una partícula en movimiento, y que se puede expandir no solo en el campo donde está, sino en otros campos, en donde aparece el concepto también del doble cuántico. Tal así que los avances han sido muy grandes en este tiempo, pero aún la medicina tradicional no considera y no contempla estos conceptos o estas leyes para modificar los libros de la medicina que todavía se sigue estudiando en las universidades. Cuando esto suceda, cambiaría totalmente el paradigma de la medicina, porque estas leyes traen conceptos que son totalmente distintos. En octubre del año pasado, el 2022, se entregaron los últimos premios Nobel en medicina, en descubrimientos, en salud, y tienen que ver justamente a la física cuántica, ya que 3 científicos pudieron descubrir
grandes avances en la física cuántica, uno de ellos la teletransportación. Y estas noticias fueron a nivel mundial, ¿sí? Sin embargo, aún seguimos haciendo que desconocemos o que no podemos integrar estos conceptos en la medicina tradicional. ¿Qué significa esto? Que para la cuántica no existen algoritmos, no existen estructuras, no existen protocolos, porque existe por sobre todo el principio de la relatividad y de la individualidad, en donde cada persona, cada ser tiene un desarrollo personal, particular, y que es impredecible el resultado que vaya a tener, sea cual sea el tratamiento que reciba. Una medicina, una planta, una herramienta como esta que les venimos a presentar, que es un accesorio de tecnología cuántica. Sea cual sea la herramienta, no podemos garantizar ni predeterminar cuál será el resultado de esa persona. ¿Por qué? Porque dos personas que tienen un diagnóstico igual según lo protocolar, ¿no? Tenemos personas con cáncer de pulmón, por ejemplo, en el mismo estadio de desarrollo, a la misma edad, del mismo sexo, fumadores. Entonces, para la medicina, los dos deben recibir el mismo tratamiento, van a tener el mismo pronóstico y la misma evolución. Sin embargo, la cuántica propone que eso no es real, eso no es así debido a que cada uno de estos individuos tiene muchos factores que pueden alterar las probabilidades o modificar las probabilidades de esa evolución, de ese pronóstico. Por ejemplo, la frecuencia vibratoria de base de cada uno de ellos, el campo electromagnético de cada uno de ellos, el entorno familiar, el estrés, las acciones, lo que llamamos epigenética, que son los hábitos, el estilo de vida que esa persona tiene. Para algunos va a ser un programa de un conflicto nuevo, con miedo a la muerte, y para otros va a ser un programa de una oportunidad para vivir. Entonces, ¿ambos van a tener el mismo resultado? Claramente que no van a tener el mismo resultado porque hay muchos factores que intervienen para el desarrollo, la evolución, el pronóstico y demás. Y otra vez, sea cual sea la herramienta terapéutica que se aplique en estos casos, ¿sí? Hoy les vengo a presentar este accesorio. Hace 3 años llegó a mi vida, cuando lo estaba solicitando para justamente tener una herramienta nueva que ofrecer a los pacientes, en donde tengan la oportunidad de vivenciar cambios o resoluciones rápidas, en poco tiempo, sin necesidad de que les lleve sesiones y sesiones de terapia, de consultas, de rehabilitación, de medicaciones complementarias, de suplementación, de cambios alimenticios, de revisión mental, emocional, algo que trabajemos sobre ese dolor, trabajemos sobre ese diagnóstico, pero también resolvamos rápido el síntoma que no te está permitiendo tener calidad de vida hoy. Y así apareció en aquel momento, hace 3 años atrás, esta herramienta, en un momento particular de mi vida, porque tuve un accidente doméstico, nunca jamás tuve ninguna afección, ninguna intervención, ni siquiera para mis 3 hijos, que fueron nacidos en casa y maravillosamente bien, sin ninguna complicación, con acompañamiento y demás. Y en esta oportunidad piso un vaso de vidrio en el cual se me hace un corte en la planta del pie, todo lógicamente con un mensaje, porque esto fue en Capilla del Monte, con muchos mensajes de por medio en ese corte, en donde me tienen que hacer 7 puntos en la planta del pie. Gracias a Dios no tuve ningún corte en sentido transversal, en donde haya tocado tendones, ligamentos, la movilidad por completo. Y 2 semanas después me convocan a una reunión en Buenos Aires, porque venían quienes actualmente son los fundadores de la compañía. No existía distribución de este producto. Este producto se diseñó hace 10 años en Alemania con una persona que es mayor, más de 90 años, quien es un científico estudioso de la mecánica cuántica y trabajaba en desarrollos de circuitos
justamente para generar una resonancia entre toda la materia viva, ¿no? Modificando, reordenando y amplificando frecuencias. Estos desarrollos se hacían de manera casera, de manera manual, ¿no? Y llegó un momento hace 3 años que ellos deciden poder largarlos al mundo y necesitaban a alguien que se ocupe de este sistema de distribución, justo en un momento muy particular de la vida. Saben que hace 3 años atrás, comenzó todo lo que lo conocemos como pandemia, ¿no? La cuarentena. Un mes atrás sale a la luz este accesorio para ser distribuido a la humanidad. Llegan a Argentina en búsqueda de médicos profesionales que puedan avalar, que puedan comprobar, que puedan investigar resultados, y en eso voy a la reunión todavía con mis muletas porque no podía pisar, tenía la planta del pie muy inflamada, 3 puntos entreabiertos, con mucho dolor, y cuando llego me dicen, colócate esto en la planta del pie, sin saber de qué se trataba, cómo funcionaba, qué tenía dentro, absolutamente nada, confiando plenamente porque sí entendía cómo funcionaba el campo energético, entonces me lo coloqué y dejé que haga lo que tenga que hacer sin introducir ningún pensamiento ni expectativa de por medio. En ese momento empecé a sentir mucho calor en la planta del pie, como si fuese fuego directamente, a tal punto de sentirlo anestesiado. Dije, bueno, algo está haciendo, no sé exactamente qué, pero algo está haciendo. Al cabo de 1 hora me dicen, retíratelo. Cuando me lo retiro y veo mi planta del pie, esos 3 puntos se habían cerrado por completo, se había desinflamado, no estaba enrojecida, no me dolía, y entonces me animé a pisar. Y dije, voy a ver qué sucede si piso, si camino, sin muletas, y ver qué sucede en esta herida. Y la sorpresa fue que pude caminar sin dolor, que pude caminar bien, y a partir de ese momento dejé las muletas y dormí toda la noche con el accesorio puesto en la planta del pie. Y fue una experiencia que me sorprendió, que me generó muchas dudas. No voy a negar de que lo primero que me sucedió fue generarme dudas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Qué resultados podemos tener? No entendía muy bien de qué se trataba, entonces me di lugar a experimentarlo en pacientes, y así fue como comenzó esta historia. Empecé a seleccionar pacientes con distintas enfermedades, diagnósticos difíciles, en donde no veíamos evolución, fibromialgias severas que no podían levantarse de la cama, niños con parálisis cerebral, EPOC y asma con oxígeno dependiente en sus domicilios, con PAF de usos cotidianos, personas con cáncer con metástasis en huesos, un linfoma que tenía una destrucción de una de las vértebras lumbares con un gran dolor, migrañas, zumbidos, depresión, problemas en la vista, bueno, muchas patologías distintas, en donde empecé a probar, sobre todo aquellos que tenían una limitación en el momento, ver qué sucedía si los colocaba. Y la sorpresa fue que la mayoría de ellos al día siguiente me reportó beneficios, y beneficios que no los lográbamos hacía años. Entonces, de ahí empecé a hacer investigaciones llevando muestras de agua en laboratorio, muestras con la sangre, con microscopía óptica, con resonadores cuánticos para evaluar qué sucede energéticamente en nuestro cuerpo. Evaluar a través de fotos Kirlian, por ejemplo, cómo cambia nuestro campo electromagnético, nuestra aura, nuestros chakras, a través de la radiestesia, del esquío, del Quantec, del BioWell, experimentación sobre células madres del cordón umbilical, sobre células de fibroblastos, que son las células del tejido conectivo que producen colágeno. Y la sorpresa fue que en todos los estudios que generaba, que solicitaba a distintos especialistas, profesionales, laboratorios, me enviaban resultados positivos. A partir de los 7 minutos se generaban cambios increíbles, y ahí empecé a enamorarme cada vez más de este accesorio, y la compañía, luego de varios resultados que he presentado con el afán de colaborar, ¿no?, para la humanidad, decidió que formé parte de las investigaciones, de la coordinación de un grupo de especialistas que hoy componen
el grupo, digamos, médico que sigue aportando experiencias y resultados. Les voy a compartir una presentación rápidamente para poder despejar las principales dudas sobre qué es, cómo funciona, que lo puedan observar, que podamos ahondar sobre los resultados esperables y finalmente que me puedan hacer las preguntas o las dudas que cada quien tenga en función de la información que fueron recibiendo. Bueno, la compañía se llama Numinao, que significa mi nuevo yo ahora. Justamente es una de las principales funciones del accesorio por las frecuencias a las que trabaja, que están involucradas en la reconexión con nuestra frecuencia original. Numicar es el producto estrella con el cual hay distribución en más de 30 países del mundo. Este accesorio está generando un impacto tan grande que hoy en día hay más de 1 millón de personas que están teniendo experiencias, beneficios en la salud y que nos están reportando testimonios. El accesorio es una herramienta complementaria, ¿sí? Es una herramienta auxiliar conceptualizada con tecnología cuántica de última generación. Cuando hablamos de tecnología cuántica, hablamos de que aquello que comencé mencionando como la conformación de nuestro campo energético que se planteaba desde las medicinas ancestrales, hoy en día se puede traducir, se puede trabajar a través de herramientas tecnológicas directamente en ese campo energético. En este caso es un circuito, ¿sí?, que está codificado, que está conceptualizado, electrónica con un hilo conductor en el centro, como en los dos extremos, que conforman lo que se considera microtrips, y es un término emitido por un organismo que realizó investigaciones en este accesorio y le realizó más de 30 análisis, determinando que estas especies de antenas son antenas resonantes que se conocen como microtrips porque no funcionan como un chip, no funcionan como un sistema eléctrico, no funcionan con ondas como Bluetooth, interfiriendo de manera negativa, sino más bien siendo las que captan las frecuencias del campo electromagnético al que se exponen para procesarlas y para amplificarlas, reordenarlas y emitir estas frecuencias que sean armonizantes al campo de base al que se expone. En la tecnología cuántica, por sobre todo la rama que se considera la óptica cuántica, lo que se hace es estudiar en el intercambio de frecuencias entre una herramienta que sea un procesador, un regulador, que quizás muchos han escuchado hablar de las bobinas, por ejemplo, las bobinas de Tesla, en donde reciben frecuencias, las ordenan, las amplifican y devuelven al campo para que se genere una reestructuración a niveles subatómicos, es decir, no va a trabajar sobre una enfermedad, sobre una patología, sobre un síntoma, va a trabajar en el reordenamiento de aquello que esté desordenado, que esté con frecuencias bajas, que esté con un gran grado de estrés oxidativo. Ahí directamente va a empezar a trabajar y como bien lo mencionamos al principio, este trabajo sutil, este trabajo minucioso, pero rápido, inmediato en ese campo, va a traer repercusiones en nuestros campos emocional, mental y físico. Tiene a su vez una combinación única de minerales que aportan una gran carga de iones negativos. Los efectos de la ionización negativa fueron ya descubiertos hace mucho más tiempo y de hecho hoy en día muchas personas tienen ionizadores en las canillas del agua, ¿no?, del agua de red, para purificarlas, o por ejemplo en las piletas, ¿no?, para bañarse de natación, ya que los efectos de la ionización hacen que el agua se purifique, que no se desarrollen tantos microorganismos patógenos y mejora la calidad del agua. En esto hacemos una asociación directa que como seres humanos estamos conformados entre un 70 y un 80% de agua, con lo cual hay una correlación directa, además de que el agua es quien recibe estas frecuencias armonizantes de reestructuración de moléculas, que en este caso traemos el ejemplo de la experimentación de Masaru Emoto, que seguramente muchos conocen, a través de la intención que le podemos generar al agua y cómo se modifican
estas moléculas, estas estructuras en el agua, generando beneficios, digamos, en la salud. Este accesorio no contiene ni sistemas eléctricos, ni pilas, ni baterías, ni magnetos, ni componentes radioactivos. No trabaja por radioactividad, por lo cual los minerales son quienes pueden llegar a aportar, digamos, ese mínimo de radiación necesario como efecto ionizante para equilibrar, depurar, desintoxicar nuestro organismo a través de frecuencias resonantes ultra elevadas que funcionan a partir de la frecuencia del amor hacia arriba. Son frecuencias por encima de 500 Hz. ¿Cómo funciona? Cuando nos acercamos a este accesorio, ¿sí? Que lo podemos ver, lo llevamos permanentemente las 24 horas, a menos de 50 centímetros del cuerpo o de cualquier materia viva, porque en este punto también es importante e interesante comprender que todo lo que sea materia viva va a tener repercusiones, sea una planta, sea un animal, sea el agua, sea el alimento, o sea una persona. Todos estamos configurados por moléculas, por átomos, por campos electromagnéticos. Y en estos campos electromagnéticos también generamos una interrelación con nuestro entorno. Entonces, todo lo que tenga repercusiones en nuestro campo, bajo un orden, bajo una configuración o una reestructuración y una amplificación, va a tener repercusiones también en nuestro entorno. Cuando nos acercamos al accesorio, podemos observar a través de ciertos estudios cómo este campo electromagnético comienza a reordenarse de manera inmediata. Tal así que en todos los casos pudimos observar que nuestro campo electromagnético está totalmente desordenado, como si fuera un ovillo de lanas, bien enredado, irregular, sin una forma específica, sin una estructura específica, por lo cual nos genera una gran inestabilidad. Frecuencias que son bajas y que son desarmónicas. Cuando nos acercamos al accesorio, inmediatamente se comienza a ordenar este flujo de información, estos canales energéticos, y se conforma lo que se conoce como un toroide. ¿Sí? El toroide hace que tenga una estabilidad en nuestro cuerpo, que se modifique nuestra postura, que nos configure con mayor fuerza, estabilidad, resistencia, equilibrio, seguridad en la marcha, ¿sí? Y nos enraice más al eje de la Tierra, tal así que nos volvemos muy firmes, muy estables, y que podemos realizar algunas pruebas físicas y vamos a poder notar que efectivamente vamos a estar mucho más estables con el accesorio que sin el accesorio. El otro gran punto que tiene que ver justamente con el efecto de la ionización, además... Disculpame, Romina, un segundito nomás te interrumpo. Aquí estamos pasando para que conozcan la tarjeta cuántica las 30 y pico de personas que están aquí presentes. ¿Querés, mientras vos continuás con tu disertación, sugerirles, por ejemplo, qué prueba podrían hacer si en algún lugar del cuerpo donde tengan dolor se la quieran colocar 1 minuto o 2 minutos y vean si me pasa como a mí, que me desaparece el dolor en 1 minuto o 2 minutos con, por ejemplo, de una hernia de disco que tengo hace mucho tiempo? Si alguna vez me duele, en 1 o 2 minutos de colocar eso desaparece el dolor. ¿Y alguna otra sugerencia podés hacer? Claro. Escuchan lo que vos estás diciendo. Ahora vamos a andar en ese punto, Jorge, donde les voy a compartir las pruebas de comprobación que pueden hacer para observar las diferencias, los cambios, los resultados, las recomendaciones. Vamos a introducirnos directamente ahí. Dentro, entonces, de lo que es el efecto de la ionización, colabora en la reducción del estrés oxidativo celular. También hemos realizado pruebas respecto a este punto, a través del test de Bradford en la microscopía óptica, extrayendo sangre, midiendo, y teniendo un estrés oxidativo de un 30%, un estrés moderado, se coloca el accesorio y a los 20 minutos este estrés disminuye al 10%, es decir, que en 20 minutos redujo un 20% el estrés oxidativo. Todos, lamentablemente, estamos expuestos a estrés oxidativo,
y ya también fue demostrado que el estrés oxidativo es el causante del daño celular, por ende de configurar las enfermedades y los síntomas. Es importante comprender que el accesorio no trabaja por enfermedad, sino que restaura y reordena todos los desequilibrios del cuerpo a niveles subatómicos. Por esto es que cuando nos consultan si sirve para diabetes, hipertensión, depresión, esquizofrenia, sirve para absolutamente todo, porque no es determinante, digamos, por una enfermedad o específico por enfermedad, sino para los desórdenes que conllevan o que terminan generando esta enfermedad. Es decir, que va a trabajar en el origen del desequilibrio. Dentro de los estudios de investigación, tan solo les menciono algunos, de los cuales obtuvimos en todos los casos resultados: Quantec, Esquio, BioWell, células madres, radiestesia, frotis de sangre, análisis bioquímico, microscopía, fibroblastos, contadores Geiger, oxímetros de pulso, fotos Killian, y el CIETEC CONACYT es quien avala la seguridad de uso, que realizó más de 30 análisis científicos en donde determina que es inocuo para la salud, ya que no contiene ningún componente que pueda generar algún tipo de daño. Beneficios hay muchísimos, cada quien experimenta beneficios distintos, como bien mencionaba Jorge. Quizás una persona está con un dolor, se lo coloca en la zona de dolor y trabaja directamente generando una desinflamación y un alivio del dolor. Mayor oxigenación, mayor rendimiento físico, acelera la cicatrización de manera impresionante. También pudimos hacer asociación porque aumenta los fibroblastos, ¿no?, que son quienes trabajan en el tejido conectivo justamente, y disminuye el estrés oxidativo celular. También mejora el sueño, ¿sí? Se genera un sueño más profundo, reparador, mayor descanso, mayor vitalidad, mayor fuerza. Pueden observar muchísimos resultados, hasta inclusive, por ejemplo, una mejoría visual de manera inmediata. Cada quien tiene una experiencia personal. A lo mejor algunos lo adquieren porque sienten o necesitan mejorar el dolor de ciático y no tienen una respuesta rápida sobre el dolor de ciático. Sin embargo, se dan cuenta de que dejan de tener arritmias, que hace años venían teniendo arritmias. Entonces, ahí es el punto donde no se puede garantizar con detalle o al 100% cómo va a resultar en cada uno de los casos. Lo cierto es que en el 100% de los casos funciona. Dentro de las pruebas de comprobación que podemos hacer para ver o determinar que efectivamente resulta el accesorio, son chequear por sobre todo nuestras limitaciones. Tengo problemas en el equilibrio, por ejemplo, entonces trato de caminar sobre una línea recta. Si veo que me desbalanceo, me coloco el accesorio y vuelvo a hacer lo mismo. Me controlo el tiempo, por ejemplo, para ver mi rendimiento físico, la frecuencia cardíaca o respiratoria, para poder comprobar que efectivamente tengo mayor rendimiento físico por la oxigenación que se produce. Pruebas de fuerza, siempre la persona resistiendo, ¿no?, con las manos entrelazadas, por ejemplo, hacia atrás, levantándolas para que la persona que está haciendo la fuerza contraria no los desestabilice. Sin embargo, todo el mundo se desestabiliza y con el accesorio no se desestabiliza nadie. Tal así que si ven la imagen de abajo en donde estoy yo misma haciéndole la prueba a una persona, puedo suspenderme por completo en el aire, que no la voy a desestabilizar porque esta persona gana fuerza, estabilidad, resistencia y equilibrio. Podemos chequear la oxigenación en personas que tienen disnea, por ejemplo. Ver cómo está la marcha de una persona, de un adulto mayor, ¿no?, cómo se levanta de una silla con y sin apoyo, sin el accesorio y con el accesorio. Pruebas de elasticidad, de elongación, en donde suele modificarse hasta 10 centímetros la elongación. Pruebas de simetría de la postura, por ejemplo, personas que traen prótesis de caderas, de rodillas, que tienen asimetrías, se corrigen de manera inmediata. Modo de uso es muy sencillo, y acá es donde digo, es una bendición tener una herramienta que tan solo por portarla nos traiga semejantes beneficios. Se coloca directamente sobre la piel, sobre el cuerpo, piel o ropa, ¿sí? No importa si existen materiales que intermedien, porque igualmente va a generar una acción.
si lo colocamos en un bolsillito de tela, si tenemos alguna prótesis metálica, por ejemplo. De cualquier manera va a trabajar el accesorio a menos de 50 centímetros. Lo va a hacer sobre mi cuerpo. Si me lo quito de mi cuerpo y se lo quiero colocar a uno de mis hijos, o al agua, o a una planta, inmediatamente va a hacer un procesamiento de información de frecuencias del campo al que se exponga, sin necesidad de hacer reseteos, recargas, limpiezas, ni nada que se le parezca. Porque no se gasta, no se renueva, no se recarga, no se carga con la luz solar porque no trabaja por fotones, ¿sí? Es un sistema que la tecnología cuántica trae este gran beneficio que no es renovable, digamos, dura toda la vida. Se coloca principalmente en las zonas afectadas, sea en una herida, en un dolor, en un órgano que esté atravesando un proceso, ¿sí?, de degeneración, o cual sea el proceso que esté atravesando la persona, se coloca directamente en la zona, porque la emisión del accesorio es principalmente en profundidad para tener mayores resultados. Si tengo varios puntos dolorosos, lo voy colocando en las distintas zonas de dolor, en el ojo para la vista, en la cabeza para el dolor de cabeza, en el timo para mis emociones, o en el corazón para mis arritmias, en la rodilla para la artrosis, o cual sea. Tengo una herida, la coloco directamente en la herida, y hasta puedo ionizar el agua colocando el accesorio debajo de un vaso, a un costado o dentro, para que se reestructure esa agua, se genere el efecto de ionización, la consumimos, es decir, la bebemos, o la colocamos directamente en la zona, como en la herida, en el ojo, en el oído, para que tenga una acción directa esta agua que fue reestructurada y configurada con frecuencias ultra elevadas. A mayor tiempo de exposición, siempre mayores son los resultados. Sí podemos tener resultados inmediatos, como pueden ser en días, como pueden ser en meses. No sabemos el tiempo en el que va a suceder ese cambio. Otros usos, bueno, se usa para las plantas, alimentos, animales, a distancia, porque la energía cuántica tiene este gran beneficio también de poder enviar estas frecuencias a distancias a través de este concepto del doble cuántico, ¿no? A través de una foto, a través del nombre completo con el apellido y la fecha de nacimiento de la persona. Colocamos el accesorio y podemos hacerle inclusive estas pruebas a aquella persona que está recibiendo a distancia e identificar que efectivamente está funcionando. También dentro de las terapias hemos experimentado no solo la colocación de un solo accesorio, sino de más cantidad en las distintas zonas afectadas y los distintos vórtices, los principales 7 vórtices, generando efectos inmediatos y muy impactantes en estos casos, por sobre todo en enfermedades neurológicas, degenerativas, catalogadas como irreversibles. Hemos logrado sacarlos de esos pronósticos tan desalentadores que traían y recuperar, por ejemplo, movilidad de extremidades, en la movilidad o caminar directamente, levantarse de una silla de ruedas, de una cama, cuando personas que tenían enfermedades como Guillain-Barré, como esclerosis múltiple, como accidentes cerebrovasculares con secuelas de hemiplejías, de cuadriplejías, han obtenido resultados inmediatos al uso del accesorio. Dentro de los resultados esperables son varios. En realidad no podemos garantizar exactamente el resultado, y este es el punto. Simplemente debemos entregarnos a la recepción de estas frecuencias elevadas sin introducir el pensamiento o la expectativa de por medio, porque sabemos que el principal limitante para recuperar nuestra salud o reconectar con nosotros mismos y elevar nuestra frecuencia o nuestra conciencia es el pensamiento. El pensamiento es el principal limitante. La mente es la principal desequilibrante de un ser, de una persona. Por eso es que los mayores beneficios que observamos en seres que no tienen el desarrollo de su mente, ¿no? Como animales, como plantas, como agua, por ejemplo, e inclusive hasta en los niños, quienes no introducen un pensamiento limitante a la hora de colocarse el accesorio. No porque sea placebo, sino porque es energía cuántica.
Cada persona tiene un desarrollo, tiene un resultado totalmente distinto a otro porque hay muchos factores que influyen y podemos tener resultados inmediatos, que es el 80% de los casos. Podemos no sentir nada, que suele ser un 18% de los casos. En realidad 2 de cada 10 personas aproximadamente no refieren sentir cambios, ¿sí? Ni con los meses de uso. Ahora, si le hacemos pruebas a estos casos, van a poder notar que efectivamente está trabajando el accesorio. Y otras personas experimentan crisis curativas. Son la menor cantidad de personas, por sobre todo jóvenes, que tienen un gran grado de intoxicación. Dentro de los resultados inmediatos, alivio del dolor, regulación del sueño, sensación de bienestar y de paz interior, mayor estabilidad, fuerza, resistencia, rendimiento físico, seguridad en la marcha y algunos de los que mencionamos en las diapositivas anteriores. Dentro de las enfermedades que he experimentado al principio con grandes resultados fueron fibromialgia, cansancio, depresión, insomnio, diabetes, trastorno del espectro autista, cicatrización de heridas, migrañas o cefaleas, dificultad en la marcha y rendimiento físico. Asimismo, todas las enfermedades, inclusive hasta catalogadas como raras, pueden tener resultados inmediatos. El no sentir nada es lo que sucede en muchas personas, y acá sí es un punto interesante, el que cada quien está creando su propia realidad y determina con qué va a empezar a sintonizar con la frecuencia que puede llegar a aportar el accesorio. En estos casos, sugiero tener un registro previo de cómo estábamos, tratar de ser objetivos con escalas del 0 al 10, cómo estaba mi dolor, mi estrés, mi sueño, demás. Realizar pruebas físicas para poder convencernos nosotros mismos de que está trabajando y de que sí funciona para mí misma, ¿no? Y en todo caso pueden retirarla al cabo de unos días, dejarse sin el accesorio para volver a tomar conciencia de cómo estaba su cuerpo de base y cómo está con el uso del accesorio. Las crisis curativas son oportunidades, son depuraciones, desintoxicaciones para entrar en procesos de reparación. Por eso es que son necesarias, y si la persona tolera los síntomas de la crisis al momento de colocarse el accesorio, debe continuar utilizándola a las 24 horas, y si no las tolera, debe empezar a hacerlo de manera paulatina, introducirlo 1 hora, 2 horas, quitarlo, volverlo a introducir y así sucesivamente. Dentro de los síntomas que pueden aparecer son náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, diarreas, cambios en la temperatura, en el estado de ánimo, en el sueño. Son crisis que pueden suceder sobre todo en jóvenes y con un gran grado de intoxicación. Contraindicaciones no existen. Todo el mundo, sin importar la edad, la etapa de la vida, la situación, la enfermedad, lo puede utilizar hasta en tratamientos como quimioterapias, radioterapias, trasplantes, personas con marcapasos, todos lo pueden utilizar. El CONACYT-CIETEC, que es un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, de Querétaro en particular, donde tuve la oportunidad de estar, de presenciar y conversar con científicos quienes analizan, quienes estudian e investigan, y estuvieron 8 semanas evaluando este accesorio con distintos sistemas de medición, como contadores Geiger de uso específico, profesional, y hago hincapié puntualmente en este tema, en este punto, porque puede llegar a generarse una confusión respecto a la radioactividad, y tal así es que hemos encontrado personas con el afán de generar ciertas dudas, incertidumbres o perjudicar, ¿no?, a la imagen o el efecto del accesorio cuando hay millones de personas que lo están experimentando y teniendo resultados positivos, generando confusiones respecto a la radiación, ¿sí? Cuando un producto, cuando estamos expuestos a radioactividad considerada bajo los efectos perjudiciales para la salud, inmediatamente nos generan síntomas como dolores de cabeza, mareos, malestares, como lo que ya conocemos a través de las antenas, por ejemplo, ¿no? Las antenas celulares de Wi-Fi, las 4G, las 5G, que las he medido también a todas, y que generan una emisión muy alta de radioactividad,
produciendo inmediatamente una baja de frecuencia vibratoria, un campo totalmente desordenado y un gran estrés oxidativo celular. Por el contrario, este accesorio, que a la vez está dentro de los límites normales porque fue medido con contadores Geiger de uso profesional específico, que salen millones de dólares para poder evaluar, ¿no?, y realizar estas técnicas, certifican que no contiene componentes radioactivos y que la emisión de la radiación que se genera a través de los minerales, que los tenemos también en la naturaleza, en una montaña, los tenemos alrededor nuestro, es beneficiosa para la salud, no perjudicial, si no nos generaría una restauración de las células, un aumento de 10.000 fibroblastos nuevos a las 24 horas de exposición, una disminución del estrés oxidativo, una elevación de la frecuencia o amplificación del campo. ¿Sí? En algunos de estos videos que circulan tratando de difamar ciertos efectos, ¿no?, muestran mediciones con contadores Geiger de uso domiciliario, que hasta tengo los mismos aparatos y dan mediciones totalmente distintas. Son mediciones erróneas, con falta de especificidad, ¿sí? Y que si hacemos la misma medición con ese aparato sobre nuestro celular, deberíamos alertarnos mucho más por el uso de un celular que por el uso de un accesorio que está trayendo beneficios en nuestra salud en lugar de estrés oxidativo y perjuicios en nuestra salud. Así que el CONACYT fue quien determinó la seguridad de uso del accesorio. Son más de 30 hojas en donde se explica en detalle qué es lo que tiene el accesorio y por qué se determina su inocuidad. Newmicar no es ni un dispositivo médico y también esto fue enviado a la ANMAT para ver qué nos decían ellos y poder generar la distribución en nuestro país sin inconvenientes. Quien determinó que no es un dispositivo médico y no lo consideran una herramienta que se utilice para la salud porque no tienen conceptos o informaciones de bases científicas sobre la mecánica cuántica, la física cuántica, por lo cual se puede distribuir libremente como un accesorio complementario, auxiliar, como nos sucede con todas las terapias complementarias. No reemplaza ninguna medicina ni ninguna terapia que se esté realizando, eso lo determinará su médico de cabecera en función de los resultados que vayan teniendo. Es una herramienta que no promete milagros, sino que trabaja directamente sobre la energía cuántica. Los resultados pueden tener esta tonalidad de milagrosos porque son inesperados en muchos casos o de alto impacto. Es una herramienta que no garantiza la sanación porque no sabemos con total certeza cuál será el resultado que vayan a tener. Y no es una herramienta con fines espiritistas, ni mágicos, ni placebos, a pesar de que la energía cuántica justamente nos trae este gran concepto en donde se integra la ciencia y la espiritualidad por las frecuencias a las que se trabaja. Newmicar es ciencia y tenemos más de 1 millón de testimonios que respaldan cada uno de los que aparecen en imágenes, y acá aparece justamente la imagen de Marina, que fue el vínculo entre nosotros junto a Jorge y a este gran equipo que se está generando, esta gran red de acompañamiento, de compartir accesorios y recopilar testimonios en Argentina, que ha sido muy revolucionaria a través del caso de Marina, quien tuvo una hemorragia digestiva a través de una formación que aparece en su estómago, y luego de 2 meses y medio de padecer esta hemorragia con más de 10 transfusiones, al día siguiente en que le llega el accesorio tenía planificado una cirugía donde iban a extirpar su estómago en la clínica de Mar del Plata, debido a que en un simposio médico determinan que la única alternativa para frenar la hemorragia era la extirpación de su estómago. Le llega el accesorio el día previo, 1 hora y media de exposición, y cuando va al baño, ¿no?, se puede dar cuenta de que su hemorragia había frenado porque ya no tenía más melena, que es hemorragia en materia fecal, hasta había tenido vómitos con sangre, y empezó a recuperarse rápidamente desde que se introdujo el accesorio, tal así que nunca llegó a esa cirugía y pudo preservar su estómago hasta el día de hoy, que todos sus análisis bioquímicos dan perfectos
¿sí? Sin ninguna alteración, y su calidad de vida está recuperada al 100%. Es uno de... Disculpame, Romina, te robo 30 segundos, un minuto, porque justamente Marina Golfieri es paciente y alumna mía, paciente oncológica con diagnóstico de mieloma múltiple, es una forma de cáncer que en el caso de ella también, además de la médula ósea, le afectaba, de los huesos, le afectaba también el estómago con lo que se llama plasmocitoma, una hemorragia que no se la podíamos controlar con absolutamente nada, pero hemorragias masivas que la llevaban incluso desmayada, a punto de un paro cardíaco por las grandes hemorragias que tenía a nivel digestivo, la materia fecal negra por tanta sangre digerida, y no había ninguna forma, ni convencional ni no convencional, de cortar su hemorragia. De un día para el otro, eh, usando el aparato la tarjeta cuántica o accesorio cuántico, de un día para el otro se le cortó por completo la hemorragia y no la volvió a tener nunca más a la hemorragia. Salvó su estómago de la extirpación, como acaba de decir Romina, y los estudios que hoy se siguen haciendo muestran una evolución totalmente favorable. Ha cambiado totalmente su calidad de vida. Ella ya venía haciendo también nuestra forma de alimentación, todo lo que yo le indiqué desde un punto de vista holístico, además de la aceptación de lo convencional, pero no alcanzaba ni con el resto de herramientas que nosotros contamos en nuestro sistema holístico, ni tampoco con lo convencional. Y la gran diferencia fue este accesorio. Lo mismo también el caso de Gusti López, ¿no es cierto? Sorprendente el caso de Gusti también. Si querés lo sintetizo yo. Gusti López es un gran amigo, también alumno de nuestros cursos, ya egresado hace varios años en nuestros cursos, que es la mano derecha de Andreas Karl, para quienes lo conocen aquí en la Argentina. Gusti es su mano derecha aquí, y tuvo un problema muy serio con por una injusticia que le hicieron, llevó a que le hicieran un triple bypass coronario, y después de esto salió de la Fundación Favaloro, pero a las pocas semanas tuvo un ACV trombótico que le afectaba los núcleos de la base del cerebro, con una sintomatología pero muy poco halagüeña sobre su futuro. No podía ni incorporarse, no podía ni incorporarse en la cama. No podía incorporarse en la cama, lo sentaban y se iba para un lado, se iba para el otro. Para ir al baño lo tenían que sentar en la silla de ruedas, llevarlo en la silla de ruedas hasta el baño, sentarlo en el inodoro, higienizarlo. Estaba obnubilado, no entendía casi nada de lo que se decía, y gracias a que se le llevaron personas que viven allá en Mar del Plata, la misma Marina, Estela y otras personas de allá, le facilitaron en préstamo varias tarjetas. Fue impresionante el cambio. De un día para el otro, ya se podía incorporar en la cama, ya podía sentarse en la silla de ruedas, ir él mismo con la silla de ruedas hasta el baño, sentarse en el inodoro, higienizarse solo, y pudo volver a caminar después de 2 meses, cuando tenía muchas perspectivas de que le quedaban pocos días de vida en el estado en el que estaba. Y eso fue en gran medida debido al accesorio PAD. Realmente estamos todos plenamente sorprendidos, pero no quiero seguir interrumpiéndole la disertación y el relato de casos a... No, por favor, Jorge, para mí es un placer compartir este momento con vos, porque también son pacientes. Un poco de ensalada y un poco de espagueti, porque yo vi la lata echándole de la lata. Perdón, hay alguien.
el tomate, los espaguetis, el trigo. Un segundo, por favor. Y vi la ensalada, un tomate de esos de perillas, pero muy maduro, estrugado y tirado ahí. Y le dije, Tomás, no, yo me tengo que ir, que me está esperando Alba, que ella no ha comido. Pero cómete algo y tal. Y digo, pero tú sabes que yo, claro que tú eres cocinero, es que este hombre es cocinero, ya hace unas paellas muy Es la buenas. que está hablando, que Estoy tratando de cortarlo, pero no puedo cortar. ahí está, ahora sí, Jorge. Bueno. El Dale, poder, perdón. sí, no hay problema, el poder comprobar juntos, ¿no? y experimentar y recopilar estos casos que fueron realmente de alto impacto, yo les llamo porque son resultados inesperados, lógicamente, en tan poco tiempo. No todos tienen este tipo de resultados, pero sí es real que hay un porcentaje que nos viene asombrando cada día porque se manifiestan los beneficios de la energía cuántica en su máxima expresión, ¿no? En su máxima potencia. Y realmente los resultados son maravillosos. Hay un porcentaje que sí es real, que es el 20% aproximadamente, el 18%, que no experimentan resultados y comprendemos su frustración, ¿no? Yo lo adquirí y no obtuve el resultado, ¿y por qué si a Marina le frenó una hemorragia semejante en el estómago, a mí con una gastritis no me lo quitó? Esas son por ahí las menciones que algunos que no tuvieron resultados nos hacen saber o llegar bajo cierta decepción o frustración, y ahí es donde sí doy algunos consejos o recomendaciones. Además de comprender de que la energía cuántica es así y nos tenemos que sumergir a este mundo lleno de probabilidades sin la expectativa de nuestra mente y entregarnos al resultado que vayamos a tener, ¿sí? Y de lo contrario, trabajar con nuestra frecuencia de base, tratemos de armonizarnos, tratemos de alinearnos, tratemos de conectar con frecuencias más elevadas, de mejorar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, y en función a un trabajo personal vamos a ir obteniendo mayores beneficios o pudiendo percibir, ¿no? Desde la materia qué es lo que está haciendo el accesorio en nosotros. Si necesitamos esa comprobación para calmar nuestros pensamientos, podemos hacer las pruebas físicas, kinésicas, medir cómo está nuestro campo y quedarnos tranquilos que el accesorio funciona siempre. Yo hace 3 años que lo tengo y no es que todos los días me levanto y digo, qué milagro hizo en mi vida el accesorio, porque no estoy todos los días de mi vida experimentando cambios que sean extraordinarios. Pero sí, en 2 situaciones particulares que me han tocado atravesar en mi situación personal, las he experimentado, tanto en el parto como en la herida. Pero más aún, cada día cuando recibo los testimonios o las experiencias de las personas que lo empiezan a probar, o cuando voy a hacer un análisis o buscar un resultado y encuentro siempre el resultado. Entonces, en esos momentos cuando más me enamoro del accesorio, o cuando me toca a lo mejor ir a un viaje y de repente en un barco, en un buque, en un avión, alguien se descompensa y llaman a médicos a bordo y no hay ni un botiquín de auxilio, de primeros auxilios, y lo único que tengo para hacer es ponerles el accesorio y ver qué sucede en esos momentos. Es maravilloso. Entonces, uno se va realmente nutriendo de las experiencias personales y del resto.